El sueldo variable y la ansiedad de no saber cuánto vas a cobrar. ¿Cuánto vas a ganar el próximo mes? Piensa en esa pregunta un segundo. Si tu respuesta automática es depende, bienvenido al club de la incertidumbre financiera. Un club compuesto por millones de freelancers, consultores, comisionistas y emprendedores que, a pesar de generar buenos ingresos, conviven a diario con un nudo en el estómago: la ansiedad de no tener una cifra fija firmada en un contrato. Porque, seamos honestos, gran parte de las obligaciones financieras modernas están estructuradas alrededor de pagos periódicos y fechas fijas. Las hipotecas, los servicios, las tarjetas de crédito, todo te pasa la factura con una regularidad milimétrica. El mercado es rígido, pero tus ingresos son líquidos. Y cuando intentas encajar un flujo de caja que sube y baja como una montaña rusa dentro de un molde de gastos fijos y obligatorios, la máquina se rompe. El problema no es cuánto ganas, el verdadero problema es cómo gestionas lo que ganas. La mayoría de las personas comete el error de presupuestar basándose en sus meses de gloria. Y cuando llega el mes de vacas flacas, recurre a la deuda para reparar el bache. Hoy vamos a romper ese círculo vicioso. Vamos a analizar la arquitectura invisible del flujo de caja intermitente y, sobre todo, con el mecanismo práctico que veremos al final para reducir gran parte de la ansiedad que genera no saber cuánto vas a cobrar el próximo mes. Si no aprendes a dominar la volatilidad de tu dinero, vas a seguir atrapado en un ciclo constante de incertidumbre financiera, sin importar cuántos miles de euros factures. El error del optimismo financiero. El mes de gloria no es la norma. Vamos a empezar con un golpe de realidad. Imagina que eres un consultor independiente o un agente comercial. Llevas 3 meses complicados, cobrando apenas lo justo para cubrir tus costes fijos. Y de repente, llega el gran mes. Cierras un proyecto importante, liquidas 2 comisiones acumuladas y entran en tu cuenta bancaria 6.000 euros netos. ¿Qué ocurre con tu cerebro en ese instante? De forma automática, se activa un sesgo de disponibilidad. Sientes que por fin despegaste, que este es tu nuevo estándar y que te mereces un respiro. Modificas tu estilo de vida, asumes un nuevo gasto recurrente y elevas tu piso financiero. Pero detente a pensar un momento. ¿Esos 6.000 euros reflejan tu realidad económica real o son simplemente una anomalía positiva del trimestre? En el mundo del ingreso variable, presupuestar basándote en tu mejor mes es el camino más rápido a la bancarrota silenciosa. Lo que estás haciendo es promediar hacia arriba, ignorando el costo de oportunidad y los meses de sequía que inevitablemente van a venir. ¿Ves dónde está la trampa? El mercado no te avisa cuando va a cambiar de ciclo. Las empresas con finanzas sólidas operan bajo una lógica muy distinta. Ellas no gastan el dinero en función de lo que entra hoy, sino en función de sus reservas operativas. Si tú no aplicas la misma disciplina contable a tu vida personal, estás operando por impulso puro. Estás confundiendo facturación con beneficio neto. Y en las finanzas de alto nivel, el que confunde esas dos variables termina pagando los platos rotos con un interés altísimo. La regla del salario base propio. El método de la cuenta puente. Para romper esta montaña rusa emocional, necesitas introducir un mecanismo que los economistas llaman estabilización de ingresos. Esto no es más que crear tu propia burocracia financiera para obligarte a ser disciplinado. Si el mercado no te da un sueldo fijo, te lo tienes que otorgar tú mismo. ¿Cómo se logra esto? Rompiendo la línea directa entre lo que facturas y lo que gastas a través de una cuenta puente. Pensemos en un escenario práctico. A partir de ahora, todo el dinero que generas por tus proyectos, comisiones o contratos no van a ir a parar a tu cuenta de gastos cotidianos. Absolutamente nada. Todo ese capital se deposita en una cuenta de retención, una cuenta que visualmente debe estar aislada.
Desde esa cuenta puente y de forma estrictamente matemática, te vas a transferir el día 1 de cada mes un salario fijo, una cifra idéntica, sin importar si el mes anterior facturaste 10.000 euros o 0. ¿Y cómo calculas ese salario? Aquí es donde entra la madurez contable. No te vas a poner el sueldo de tus sueños. Tu salario base debe ser la suma de tus costes fijos de vida: vivienda, alimentación, seguros, más un pequeño porcentaje para ahorro e inversión. Si tus costes fijos son de 2.000 euros, tu salario propio será de 2.500 euros. Si un mes entran 5.000 euros a la cuenta puente, los 2.500 que sobran no se tocan, se quedan allí, acumulando presión, funcionando como un dique de contención para cuando el mercado decida enfriarse. Este simple movimiento altera por completo tus incentivos. Dejas de vivir al día y empiezas a operar con la tranquilidad de un empleado, pero con los beneficios de un dueño de negocio. El colchón de seguridad adaptativo, más allá del fondo de emergencia común. Seguramente has escuchado cientos de veces a los gurús de las finanzas personales decir que necesitas un fondo de emergencia de 3 a 6 meses de gastos. A ver, seamos claros. Ese consejo es útil para alguien que tiene un empleo tradicional con nómina fija. Pero para un profesional con ingresos variables, 3 meses es una línea de defensa ridículamente delgada. En tu terreno, el riesgo de mercado y el riesgo de ejecución son mucho más altos. Tú no necesitas un fondo de emergencia estático, necesitas un colchón de seguridad adaptativo. La diferencia radica en que este fondo no se mide solo en dinero, sino en meses de cobertura operativa real frente a tus costes fijos netos. Muchos profesionales con ingresos variables consideran prudente mantener al menos 6 meses de costes fijos cubiertos, y el escenario óptimo son 12 meses. Ojo, porque aquí hay una paradoja que conviene entender. Mucha gente piensa que tener tanto dinero parado en una cuenta corriente es un desperdicio debido a la inflación. Y tienen razón desde el punto de vista del rendimiento nominal. Pero desde el punto de vista del costo de oportunidad psicológico, ese dinero te está pagando el dividendo más alto del mundo: la capacidad de decir no. Cuando tienes 12 meses de costes fijos cubiertos en tu colchón adaptativo, dejas de aceptar clientes tóxicos por desesperación, dejas de malvender tus servicios y dejas de operar bajo los efectos del cortisol. La tranquilidad financiera mejora la asignación de tus recursos y eleva la calidad de tus decisiones de negocio. No estás perdiendo dinero por la inflación, estás comprando el criterio para ejecutar con precisión. Vivir del ingreso variable no tiene por qué ser una condena de la ansiedad perpetua. La volatilidad de los mercados es una realidad externa que no puedes controlar. Pero la arquitectura de tu flujo de caja interno está completamente bajo tu control. Las grandes corporaciones prosperan en la incertidumbre porque no improvisan. Diseñan sistemas de reservas y distribuyen sus recursos con métricas frías y objetivos claros. Si sigues tratando tus finanzas como si tuvieran que corregirse solas cada mes, si continúas gastando con la emoción de las vacas gordas y sufriendo con el pánico de las vacas flacas, vas a terminar quemado, desgastado y odiando la libertad que tanto te costó conseguir. La verdadera inteligencia financiera para un profesional independiente consiste en aprender a dominar el caos, en domesticar la incertidumbre a través de procesos rigurosos y en entender que la previsibilidad no te la da el cliente que te contrata, sino el sistema que tú has construido. Toma el control de tus ingresos, aíslate del ruido de la urgencia y ejecuta con precisión. Aquí terminamos este episodio. Nos vemos en el próximo.